La semana pasada compartimos el tema. Si no estuviste aquí y no lo has visto, yo te pediré que te exhortaré a que lo puedas ver a través de las redes sociales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Esta es la parte 2 y probablemente el día de hoy vamos a cerrar con este mensaje. Vamos a ver cómo nos movemos o se mueve el Espíritu Santo a través de lo que hemos de compartir, que siempre les de gran bendición. Otra vez, ¿quiénes somos? Parte 2, la iglesia. Este es parte de lo que Dios hoy va a hacer en nuestras vidas. Muy bien, entonces, para ponernos en contexto, para los que no hayan estado la semana pasada, déjame te comento, déjame te platico, que la semana pasada utilizamos a tres personajes, utilizamos tres personas para poder ponerle sentido al mensaje, para poder compartir y poder entender bien lo que creo Dios siempre quiere hablar a nuestros corazones. Y uno de ellos hablaba de una chica que le habían ocultado quién era su papá, y a los 15 años se da cuenta quién fue su padre, y esto le genera a ella un daño interno. Ese mismo daño interno repercute después de otros 15 años más. Se da cuenta que era muy difícil poder tener confianza dentro de su relación de matrimonio. Así es que esa patología que surge después de un trastorno, después de un daño, cuando le hacemos daño al corazón de los pequeños, nosotros nunca cuantificamos cuánto mal le podemos hacer a nuestros hijos. Solamente decimos, ya está, aguántate, ya deja de chillar, o chilla todo lo que tienes que chillar, pero jamás imaginamos que a una edad adulta esto va a tener consecuencias. En uno de ellos pueden ser las adicciones, en otro de ellos son los miedos, otro de ellos son las angustias, las preocupaciones. Entonces, los hijos de Dios tenemos que aprender a cuantificar por completo lo que, con cuidado administrativo, emocional, porque todo lo que pueda suceder dentro de nuestros hogares tiene un duro trastorno que después nos lo vamos a lamentar. Hoy, a mi corta edad, porque todavía me siento joven, a mi corta edad como pastor, porque ya tengo 44 años, les revelo mi profecía de pastor, tengo 44 años, aunque me veo pues como de 27, gracias. Pero a mi corta edad, en el tema de ser consejero, porque a mí nunca me dijeron que entrarle al pastor tenía que ser consejero de personas, y ya está. Y después no me dijeron que también tenía que participar en los funerales. Yo dije, también incluye funerales. Entonces, de repente hay que anunciarle mucho a los pastores que incluye, y creo que incluye toda la vida completa para ser pastor. Así es que bueno, ya estoy confesando mis traumas, también me estoy liberando, gracias. Ok, y hablaba de esa persona, entonces explicaba que a mi pequeña corta edad he visto cuánto daño sufren las personas y cuánto desajuste hay en las relaciones, en los temores de trabajo, en las desconfianzas, en el egoísmo, en el egocentrismo. Y gran parte de esto no solamente lo llevan las personas, sino que también de repente me he encontrado que los mismos pastores tenemos traumas, y esos traumas, sin darnos cuenta, lo provocamos y lo causamos, lo damos como una transferencia a la congregación. Entonces, Dios quiere sanar a cada uno de nosotros, quiere trabajar con esas viejas heridas para que podamos nosotros hacer lo mejor posible, el mejor ciudadano, la mejor persona, el mejor hijo de Dios, y por eso estamos aquí en casa. Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Muy bien. Me vuelvo a montar, no pienso durar mucho en este punto para no alargar porque tienes que ver la prédica. Entonces hablaba de aquella chica que descubre su identidad a los 15 años, se da cuenta que su procedencia no venía del padre que estaba sustituyendo al papá biológico, sino hasta los 15 años, y genera un gran daño. Después hablamos de Moisés, que a los 40 años tiene el deseo de ir directamente a conocer el pueblo hebreo, a sus familiares. Él quería saber quiénes eran sus papás, sus hermanos, y tenemos esa historia bíblica en el libro de Éxodo, conocemos un poco de esto. Y también hablaba del discípulo amado, y promedio a sus 30 años, literalmente, de Jesús, él se incorpora literalmente y descubre quién era verdaderamente él.
Entonces, quiero utilizar este punto exacto. Cada uno pudo descubrir quién era verdaderamente cada persona. Nosotros hoy conocemos al discípulo amado como el discípulo del amor. Nos gustan las cartas del Evangelio de Juan, porque siempre hemos escuchado que es el discípulo amado y como que nos inspira, pero explicaba cuánto odio, resentimiento, egoísmo, había manda fuego que caiga, le decía al Señor, y cuántas cosas habían en él, sino no fue hasta que él estuvo, se narra que él tenía un promedio, era de los apóstoles el más joven, un promedio de 18 años, y que a los 20 fue donde él comenzó a hacer modificaciones en su vida. Por eso igual se presume que era uno de los más energéticos y todo lo demás. Bueno, no me quiero meter mucho ahí. Entonces, cada uno de ellos encuentran su identidad. Descubrieron quiénes eran. Si hablamos, aquella chica supo quién era su descendencia familiar, hablamos de la de 15 años. Si hablamos de Moisés, se dio cuenta que su vida no era esa realeza pagana, no era el tema político, no era la gobernatura prestada, sino que él tenía otro tipo de reino y su familia era de bajos recursos. Entonces descubre su verdadera identidad. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí o no? Puede descubrir también que sus dioses que tenía cuando estaba con el faraón, literalmente no eran los dioses verdaderos, y encuentra al verdadero Dios, encuentra su identidad. Y hablamos del discípulo amado, una persona que era arrogante, egoísta y que peleaba por crecer, porque hoy la gente decimos, ¿qué es el éxito? Tú lo preguntas afuera en las calles, pues medianamente es ser prosperado, tener una familia, tener una gran empresa. A la gente el éxito lo atribuye al recurso, lo atribuye a la economía, mientras Dios lo tiene en otra perspectiva. El Señor lo pone en buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás el Señor lo considera como añadidura, como una bendición. Dice, ok, si tú estás conmigo, ya eres exitoso. Por eso, desde aquí corre este principio. ¿Qué es el éxito? Mi hija, nosotros deseamos que ella pueda desarrollarse como una gran cantante y que pueda hacer la voluntad de Dios, y que pueda ser cantante, que pueda ganar recursos también, pero y que termine su carrera y todo lo demás. Pero eso es algo bueno, pero ese no es el éxito. A mi hijo también deseamos en su profesión y deseamos que pueda terminar su carrera y al final del día eso es algo exitoso, pero de una manera, otra vez es algo bueno, pero no es el éxito. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es el éxito es que mi familia, mi casa y yo sirvamos al Señor, que tengamos a Dios. Ese es el éxito. Dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Muy bien. Entonces, cuando Juan encuentra su identidad, puede escribir 5 libros del Nuevo Testamento y no fue capaz de mencionar su nombre. Escucha esto. Fíjate bien, cuando Dios ordena la vida de un apóstol, no fue capaz de mencionar su nombre en ninguno de los escritos que hizo. Él decía, el discípulo que amaba el Señor, pero jamás pone su nombre. Qué interesante es que el ego queda aplastado cuando literalmente Dios toca. Nosotros conocemos la historia de de Moisés, perdón, muchos de aquí, y sabemos que él era iracundo, que él era peleonero. Y el Señor solamente lo manda 40 años al desierto de Madián, literalmente para apagar la flama, apagar la mecha y tranquilizarlo. Entonces, cuando descubres tu verdadera identidad, vas dándote cuenta realmente la persona que tú eres, tu conducta, tu actitud, y vienen cambios que van a dejar marcado y van a dejar fruto y las personas van a poder ver que Dios está obrando en tu vida. En un momento, regularmente todos alegamos, peleamos, discutimos y defendemos nuestra postura, decimos, sabes, es que no, espérate, me están atacando por después de haber conocido a Jesús, nosotros el silencio
se convierte en nuestra mejor herramienta. ¿Estás acá? Porque no se trata lo que la gente piense, sino lo que Dios piensa de ti. Esto es tremendo, esto es poderoso y tenemos que ponerlo muy bien en manos de Dios. Entonces, renuncia al protagonismo Juan en sus cartas que escribió y en Juan 19, del 26 al 27, dice la palabra, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo, ahí el discípulo y ahí tu madre, y de aquella hora el discípulo recibió en su casa. Eso lo escribe Juan. Entonces quiere decir que la altivez queda regulada. Cuando nosotros venimos a Jesús, lo primero que sucede es que la baja estima, el Señor la comienza a nivelar, y la alta estima también te regresa como un papalote y dice, vienes para acá y te pone en un punto medio. Es algo que se necesita para poder tener fe y para poder vencer al mundo, que Él es la fe que vence al mundo. Entonces, pero Juan nunca pierde el amor y la verdad, que es un principio también, en que no porque ahora era el discípulo amado, literalmente ahora todas las cosas que sucedían, él decía, bueno, ya está, perdónalo, no importa, no pasa nada, Dalai, no te preocupes, los chakras, los mantras, no. Juan no se vuelve un pelele de la vida, y en Juan, en el capítulo, primera de Juan, capítulo 1, del 5 a 10, que voy a pedir que por ahí esté atento, Poncho, que lo traemos en palabra de Dios para todos. El apóstol Juan entiende que la vida del amor, amar, tiene un equilibrio. Cuando descubre su identidad, esa identidad que tenía perdida, sabe que debe de aprender a perdonar, sabe que si no ama al prójimo, literalmente no ama a Dios. Si no puede amar a alguien que puede ver, no puede amar a alguien que no ve, dice la palabra. ¿Me ayudas, Poncho, con el pasaje bíblico? No sé si estás teniendo problemas o saco mi Biblia. Ahí está. Dice la Biblia, Juan, ya cambiado, ya tocado por Espíritu, dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes, Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. O sea, Juan estaba hablando con la audiencia y les estaba explicando, sabes, yo sí te amo, yo sí te perdono, pero también no puedes vivir todavía en la oscuridad, ya tienes que hacer un cambio. Si decimos que estamos bien, seguimos en el siguiente pasaje, pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, el sabotaje más grande que tenemos nosotros, el ser humano, es regularmente entrar a la defensiva por no quedar mal. Y cuando nosotros decimos, no, pero yo no tengo pecado, a lo mejor nosotros estamos pensando que cuando yo voy a la presencia de Dios le digo, Señor, perdóname por lo que pequé, hice esto, hice aquello, y hasta ahí está bien. El asunto que afuera nosotros seguimos evadiendo, nos seguimos escondiendo en todas las faltas que tenemos. Entonces Juan aplica este criterio, dice, no. O sea, yo te amo, pero necesitamos hacer cambios radicales que son muy importantes para que podamos crecer espiritualmente. Y si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Dice, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. ¿Me está siguiendo aquí conmigo? ¿Sí o no? Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran rey. Ok, entonces, cuando nosotros descubrimos nuestra identidad, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros hemos escuchado mucho que te dicen, ¿ya para qué vas tanto a la iglesia? Y ese de ya para qué vas tanto a la iglesia es porque cada vez que venimos a la palabra estamos descubriendo algo nuevo y se va modificando poco a poco nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. ¿Por qué?
Porque la palabra es viva y eficaz y penetra hasta la coyuntura de los huesos. De hecho, los huesos identifican la palabra y por ende viene la sanidad, que es parte de un principio espiritual. Cuando la palabra entra, ¿en serio eso soy yo? Jesús me ama de verdad. Es que a mí nunca me ha amado nadie. Entonces, cuando tú ya estás viviendo en la presencia de Dios, tú sabes el amor de Jesús para ti y tú conoces a todas aquellas personas que están viviendo problemas y dificultades y es porque no han encontrado el verdadero amor, el genuino que tiene nuestro Dios. Y Dios, cuando nos trae a la presencia, lo primero que viene a pasar en nuestro interior es que se va revelando esa verdad y nosotros vamos mejorando nuestra condición de vida. ¿Me está siguiendo? ¿Sí o no? Y digo, como todo, al principio como que molesta, al principio como que genera confusión. Yo recuerdo todavía en alguna ocasión que estábamos en un mensaje y era en Pedernales, y yo estaba predicando y estaba hablando del perdón. Y le decía, sabes que necesitamos perdonar, es algo importante, es algo higiénico, es algo de salud. Necesitas estar sano tú. Y alguien decía, no, pero es que ¿cómo se puede perdonar tanta maldad de las personas? A mí me hicieron esto y aquello. Me acuerdo que estaba en aquella prédica o aquella charla. Y le decía, no, 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 es que el perdonar no es para el que te ofende, es para el ofendido. Tú necesitas ser libertado. No, 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 es que yo no puedo porque es mucha maldad. ¿Cómo vamos a perdonar la maldad? Entonces no se comprendía que cuando Dios lanza el tratamiento del perdón era porque nosotros necesitamos una sanidad espiritual, pero también una sanidad física. El ser humano literalmente enferma constante por la falta de perdón. Eso es lo que afecta y nos cuesta trabajo. Y muchos que venimos a la iglesia comprendemos bien el concepto del perdón, pero al final del día entramos en la razón y la justificación. Y cuando entramos en la razón, siempre vas a tener la razón. Siempre. Nadie puede quitarte la razón. Esa es tu razón. Pero Dios dice, ¿sabes? Derriba esos argumentos de razón porque el único que va a sufrir es tú. Entonces yo de ahí deduje, dije, bueno, ya está. Cuando alguien no quiere perdonarle, yo le digo, bueno, está bien, sigue sufriendo. Enferma. No duermas. Y cuando digo eso ya directo me dice, ¿cómo puede ser eso, pastor? ¿Por qué me dices eso? Sí, porque no quieres perdonar. Pero cuando tú perdonas, viene la liberación. Vamos a dar más fuerte el aplauso a nuestro gran Rey de Reyes. Entonces Dios ordena la altivez, el egoísmo, los afanes, la prepotencia, el celo, el odio, la codicia, la envidia. Cuando nosotros descubrimos quiénes somos, Dios ordena. Es acá donde viene ahora sí parte de este entendimiento. Si Dios ordena mi vida, yo sé que Dios va a guiar mi vida. Y si Dios va a guiar mi vida, Él tiene un plan y un propósito. Obviamente, eso es por ende. Y si yo entiendo que Él tiene un plan y un propósito, pues ya me voy a dejar de preocupar. Y yo decía en una predicación hace un tiempo, le digo, y cuando la gente se deja de preocupar, les sobra tiempo. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Cuando la gente se deja de preocupar, les sobra tiempo. ¿Cuántas horas pasas tú meditando un problema? ¿Cuántas? ¿En serio? ¿Cuántas? Es que no puedo, es que me duele la cabeza. ¡Ay! Bueno, ese tiempo está perdido. Y cuando tú ya resolviste los problemas internamente, cuando identificas quién eres, identificas que eres una persona que perdona, porque Dios ya tocó tu corazón. Ah, ¿en serio? Yo sé perdonar. ¿En serio? ¿Really? Ya voy a empezar a usar mi inglés. ¿Really? Tengo poquitas palabras, pero me salen bien como los periquitos. Oh my God. Ok, entonces ya está ahí, ya, porque no les voy a cobrar el curso de inglés y no estoy muy de acuerdo con eso. Muy bien, o le subimos a la ofrenda o algo hacemos acá, ya va. Entonces, literalmente, cuando Dios ordena,
Literalmente te quita ocupaciones, pero en la mente. Esa es la situación. Yo me acuerdo que decía una ocasión en un mensaje de un chavo que traía un problema, pero traía un trastorno bien fuerte. Y recuerdo que ese día, ese joven, lo dije, no me acuerdo dónde fue, pero eso no tiene caso. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Teníamos rato tratándolo, y de verdad, este cuate quería suicidarse, este cuate ya no quería vivir. Dice, pastor, lo tengo todo, tengo a mi esposa, tengo un buen empleo, trabajo en CFE, me regalan la luz, pastora. Ok. Entonces dice, pastor, de verdad lo tengo. En Lázaro sí está resuelto con CFE, para que quiera trabajar ahí. Ok, vamos a pedir comisión también. Y, y yo le digo, ok, le digo, mira, ya le entramos nosotros a la consejería y todo. Necesitamos que Dios nos ayude en esto, porque yo hasta aquí llegué, mi jefe, ya no doy más. Y me acuerdo que ese día iba a hablar de liberación. Y le dije, espérate hasta el final del mensaje. Ese día comencé a hablar del Espíritu Santo, cómo manifiesta y cómo trae al recuerdo las heridas pasadas de nuestra vida. Heridas que nosotros olvidamos, heridas que se fueron. O sea, que se quedaron aquí ocultas. Es literal, son escombros encima de tu corazón que tú no te das cuenta por qué eres tan gruñón, por qué eres tan desesperado, por qué eres tan preocupón. Y todos le decimos, ya no te preocupes. Y si tú le preguntas a él, dice, es que no puedo. Yo quiero dejarme de preocupar, pero no puedo. Si tú le preguntas a una preocupona, se preocupa más. Ay, entonces, verdad, es que no puede. No, definitivamente no puede. Porque los escombros del tiempo ocultan y esconden el pasado, pero no está sanada esa herida. Entonces, cuando yo termino el mensaje, llega, me esperó hasta las 5 de la tarde, lo platiqué. Y llega y me dice, pastor, yo lo espero. Yo me acuerdo que ese día tuvimos mucha consejería. Y yo le comenté, le digo, bueno, ya está, ya llegaste, pastor. Ya me acordé que fue mi problema. El Espíritu de Dios me lo dijo. Cuando tenía 4 años, mi tío me violó. Y yo me acuerdo que le agarré mucho coraje, pero de repente se me borró. Le digo, pues entonces, ¿qué debemos de hacer? Le dije yo, perdonar, pastor. Y perdona esa herida y empieza a llorar, lloramos juntos y al siguiente día, mañana, me llama bien contento, bien feliz y todo, y yo iba manejando para Pedernales, iba para la predicación y me dice, pastor, me siento bien, pude dormir bien, la ansiedad se fue, me siento tan contento, pastor, pero tengo un problema, pastor. ¿Ahora qué voy a hacer? Le digo, pues ahora tienes que ser feliz, desgraciado, o sea, ya fuiste liberado. Sí, pues, pastor, pero es que ya me sobra tiempo, ya no sé qué hacer. O sea, fíjate nada más lo que provoca un daño en el interior. Amarra, ciega y oculta. Entonces, cuando nosotros descubrimos quiénes somos en el Señor, fíjate nada más en esto, observa, la verdad viene y te da libertad. A mí me preguntan, Rigo, ¿cómo es que tú haces para poder tener tanto tiempo? Tengo un corazón libre. Dios ha libertado mi vida y tengo tiempo para estar haciendo otras cosas asignaciones que Dios me ha dado. Porque yo no estoy pensando en que la pastora me va a engañar, por el amor de Dios. ¿Cuántas horas te puedes llevar pensando que te van a engañar? ¿Cuántas horas te puedes llevar pensando en que si alguien sale de viaje se va a accidentar? ¿Cuántas horas te llevas ahí? ¿Cuántas horas te puedes llevar pensando en que no te va a alcanzar el dinero? Y ahí estás viendo Netflix y comiendo palomitas y estás ahí. ¿Qué tienes? Es que tengo ansiedad. O sea, ¿estás acá? O sea, ¿cuántas horas te vas a llevar pensando? Porque no has descubierto, todavía no sabes quién eres tú. No sabes cómo fuimos diseñados, quiénes somos. Y Dios quiere hacer un cambio. Entonces, la transferencia de vida es lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros, para que podamos ser herramientas perfectas. Mira,
Una vez que me ordena los patitos del Señor, mis problemas ya no son con mi esposa ni los de mi esposa conmigo. En la realidad es algo que no tenemos nosotros, es estar discutiendo porque nos falta tiempo. También estamos nosotros, tenemos muchas cosas por hacer con mi esposa. Fíjate que nosotros por tanta actividad que tenemos, pero que aún así nos sobra tiempo, pero nos falta tiempo. Ya los confundí. O sea, nos sobra tiempo porque hemos aprendido a administrar y nos falta tiempo para hacer todo lo que deseamos hacer. Ahora sí ya tuvo sentido, ¿ah? Deseamos hacer muchas cosas. Entonces decimos, no tenemos tiempo ni para enfermarnos, amor, ya, ora por mí, échale. Es en serio, ¿eh? Estamos en la noche y yo le digo, amor, me siento con el cuerpo cortado. Me dice, "Mira, ahí te va la oración y una de aspirina por si falla, órale, échale ahí. Amor, dame chance mañana. Tú eres el pastor y tienes que predicar, así es que aguántese. Entonces, entendido esto, Dios ordena, pero yo quiero que entendamos esto. Por ejemplo, Moisés tenía todo y vivía en una burguesía. Y yo quiero pensar que también se hartó de esa vida. Por otro lado, Juan y su hermano Jacobo, ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Ellos querían tener posición. ¿Me estás siguiendo? O sea, cada uno estaba buscando ser lo que quería ser. Pero Moisés, al final, Dios lo estaba preparando para ser literal un guiador, un éxodo, un libertador, alguien que Dios se propuso en su corazón para liberar al pueblo de Moisés. Y por el otro lado, los otros querían tener poder. Los otros querían estar bien anclados con el Señor. O sea, mientras uno quería bajar, el otro quería subir. Que eso es la ley de la vida. La que es china quiere ser lacia, la que es lacia quiere ser china, la que es gorda quiere ser flaca y la que es flaca quiere ser gorda. O sea, hállale tú. Bueno, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es nivelar, que es algo muy, muy importante, que esa es la transferencia de vida. Por eso cuando la Biblia habla, pongan a prueba, cuando alguien va a ser parte, que va a compartir mensaje, el ponerlo a prueba es ver solamente que esa persona ya tenga un equilibrio emocional, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué? Dominio propio. Pero en la iglesia hay muchos con demonios propios, hartos. Dices, ay, sí, ya habíamos dicho, ¿por qué lo hace así? Sí, pastor, pero es que usted no entiende. Lo que pasa que la ley divina, ¿no? Entonces empiezan ahí con pretextos raros. Entonces, algo importante, cuando se vive de identidad prestada, vamos a ponernos sensibles todos. ¿Qué es una identidad prestada? Yo quiero que entendamos bien este punto. Los que nacieron bajo un acto de violación y que la vida no le jugó como ellos querían, hubo como una conspiración, literalmente hay un trauma ahí. Y es una vida, una identidad prestada aquí en el medio, aquí en este mundo, aquí en lo existencial. Los que nacieron en una familia de secuestradores, yo estaba pensando esto en la madrugada cuando estaba armando la prédica. O sea, los que nacieron en una familia de secuestradores, yo quiero imaginarme al chavito, no sé, de 10, 12 años, y me imagino a los papás, porque he visto en las noticias que descubren bandas de secuestradores del crimen organizado, bien organizados, y literalmente sale la esposa, sale el hijo, sale la tía, sale la abuela, sale todo ahí completo. Lo he visto. Entonces yo quiero imaginarme en esa identidad prestada al hijo. Wow, papá, ¿y cuántos llevas secuestrado esta semana? Nada más 2 y a 2 le mochamos la oreja. Bien, papá, mi papá es mi héroe. ¿Me estás siguiendo? No me tomes a loco, pero yo quiero que entiendas la postura de los que están viviendo ahí. O sea, cuando se desarrollaron en una vida que no era la vida que Dios tenía planeado, para ellos se les hace como algo muy normal y se les hace una victoria. Papá, ¿y pudiste cobrar la recompensa? Sí, yo pedí $2 millones, pero nada más me dieron 100,000, pero está bien, mijo.
A la siguiente vamos a echarle más ganas. Una identidad prestada. Entonces aquella persona, aquel niño, se crea en un ambiente que cree que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Estás acá? Entonces vamos poniendo orden y vámonos poniendo sensible. Los que nacieron y vivieron el proceso de un divorcio, una identidad prestada. Ya está, es normal que los papás se griten, que se insulten, que se digan groserías. Es más, yo he visto que cuando se pelean mis papis, yo he visto que es cuando más se aman porque la reconciliación se ve que se aman. Entonces los niños entienden de manera en el subconsciente que enojarse y después la reconciliación es exactamente la bendición. Es que ahí sí me va a abrazar. Entonces el subconsciente empieza a trabajar y comienzan a vivir en esa identidad prestada que no es la de ellos. Así se estructura, así se forman las vértebras y las columnas de los pensamientos y comienzan a dañar. Entonces, no se habla en líder de un cártel, de familias donde hay golpes, gritos, insultos. De verdad, de verdad. Mi familia fueron gritos. Mira, en una ocasión, yo me acuerdo que me mandaron llamar a una consejería y obviamente siempre guardo y no digo las personas, por supuesto, pero para mí estas personas que te voy a decir, para mí eran los más santos de Lázaro Cárdenas, para acabar rápido. Yo dije, wow, no, es que nunca he visto una familia tan ordenada, una familia tan santa, que adora y alaba y que vive, y que predica y que hace y deshace. O sea, era algo para mí increíble. Un día nos llamaron a nosotros, ya hace ya algunos años, nos llamaron a mi esposa y a mí para dar una consejería. Cuando entramos en la consejería, Diosito santo, nombre Señor de mi vida, eran mentadas de jeta, mentadas y te vas a podrir en el infierno, desgraciado del mal. O sea, mi esposa y yo nos quedamos viendo y dijimos, no manches, esto está pero fellísimo el asunto. Entonces descubrí que ellos vivían también de una apariencia y de una vida prestada, una identidad prestada. Si tú estás entendiendo esto que yo te quiero decir, ahora imagínate alguien adoptado por los LGBT. ¿Cuántas cosas van a suceder en una mente cuando se vive de una identidad prestada? En una casa que hubo mucha escasez y que el problema siempre fue el dinero y que siempre estuvieron peleando, rasguñando y que hasta eso los llevaba a agarrar lo que no era de ellos. O sea, ¿cuántas cosas se vienen en formación de aquella persona? Entonces, todos esos domicilios con los que yo estoy hablando, no buscados, crean formas de pensar. Y yo quiero que pongas atención a esto. Todos esos domicilios en el cual tú no dijiste, yo quiero vivir en una familia que tenga divorcio. Yo quiero vivir en una familia que tenga escasez. Yo quiero vivir en una familia que tenga gritos. Yo quiero vivir en una familia donde mi papá sea marihuano y sea borracho y alcohólico. Nadie elige eso. ¿Estamos acá? ¿Sí o no? Es un domicilio que tú no buscaste. Es una identidad que tú no estabas pensando en ella. Entonces, todos esos domicilios no buscados crean formas de pensar. Y el pensamiento condiciona la acción. Otra vez, el pensamiento condiciona la acción. La conducta de muchas personas, nosotros los cristianos tenemos que entender que la actitud de las personas que vienen o venimos aquí, venimos con almas rotas. Venimos con un deseo de un cambio, de una transformación, de una restauración. Y los que ya están firmes, dice Pablo, dice, observen que no caigan, miren que no caigan. Es tranquilo. Si tú pierdes la capacidad de asombro, literalmente, o te metes al asombro, no vas a resistir dentro de la formación espiritual porque mucha gente va a durar años en cambiar.
Es que ¿por qué no cambia? ¿Ok? Primero piensa cuánto daño tuvo en su infancia y qué tal que si robaron su inocencia. Aquella persona cuando era pequeña y agarró un odio profundo a los hombres y terminó ahora buscando a, a una mujer en vez de a un hombre. O qué sé yo, cuántas cosas suceden en esto que yo te estoy hablando. Entonces, el pensamiento condiciona la acción y la acción determina un comportamiento. Escucha esto. El comportamiento repetido crea hábitos y el hábito crea un carácter y el carácter marca un destino. O sea que tus hábitos te van a formar un carácter y ese carácter te van a llevar a donde te hayas abordado en ese autobús. Si eres una persona petulante, allá te van a llevar a Petulandia, hasta allá. ¿Me estás siguiendo? Si eres una persona no poco paciente o impaciente, tu embarcamiento va a ser la impaciencia y no vas a encajar en muchos lugares. Entonces, nuestros hábitos es lo que a nosotros nos lleva a ese embarcadero de la vida y por eso la preocupación viene de una debilidad y una baja estima de no saber quién eres. Por eso la Biblia habla en Proverbios 23:7, dice, porque cuáles son sus pensamientos, tal es él. O sea, lo que tú recogiste de toda tu vida y de toda tu infancia, empieza a echar números. Eso fue lo que dañó. Entonces, acá viene el punto, chato. Entonces, la parte importante y más difícil, y acá donde estás aquí conmigo, y si todavía te caigo bien hasta aquí, es lo que necesitamos ahora es deshabilitar. Vamos a quitar y deshabilitar es lo más difícil que existe en la vida. Deshabilitar. Y debería de ser lo más fácil. ¿Deshabilitar qué? Nuestra manera y nuestra conducta y nuestra forma de pensar. Por ejemplo, yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan, ¿no? Algo típico aquí de la ciudad o del país. Yo hago como que la amo y como que medio cumplo y ya cumplo mi papel como de esposo, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas podemos hacer? Ya está, yo tengo una relación, acá aparte, mientras no se dé cuenta mi esposa, a todo dar, pero yo voy a cumplir con todos los derechos de la casa, con mis hijos, los voy a amar, los voy a llevar a pasear, pero acá hago un pequeñito desvío, porque esa habilidad o esa habilitación que le hicieron desde pequeño quedó configurado a que una persona es exitosa cuando engaña a su esposa. Fue algo que se creó. Yo me acuerdo mucho cuando iba en la preparatoria, el hombre más picudo de la preparatoria era el que tenía más novias. Y todos decían, wow, mira, ese tiene 7 novias, wow. Y todos los chavos, no, hombre, este es mi ídolo. Y aunque parezca broma, es una realidad. Aunque parezca así como muy despampamante, es una realidad. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso no deberíamos de juzgar a la primera. Si me ayudas, por favor, quien está en las letras, en Romanos 2:1-11. No deberíamos de apresurarnos a juzgar, porque nosotros no sabemos, Romanos 2, del 1 al 11, dice la palabra, bueno, pues tú que criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando los condenas, te estás condenando a ti mismo. Ojo, no sé cómo le vamos a hacer. Eso ya te estoy infiltrando y te estoy involucrando. Es, dice, tú que criticas a la gente, pero sin razón, cuando lo condenas, te condenas a ti mismo. Vamos a dejar de criticar porque el único condenado eres tú. Por favor, por el amor de Dios, es una ley espiritual. Así como funcionan las leyes de la gravedad y de la física, las leyes espirituales son tan precisas que si tú estás condenando, por eso no puedes despuntar. Por favor, ya. Nos estamos condenando. ¿Estás acá conmigo? Entonces, Pablo entiende esto que yo te estoy hablando
entiende esa identidad prestada. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios, por favor, del 6, Primera de Corintios 6, del 9 al 11, y presta atención a esto. Fíjate lo que dice la palabra. ¿No sabéis o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y yo creo que Pablo no estaba tan contento. Yo creo que Pablo estaba prendido y exhortando. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí se brinca el versículo 11. Y presta atención aquí con lo que te voy a decir. En el 11 dice, y esto eran algunos. Y aquí viene la palabra. Y seguimos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Dale una ofrenda de palmas. Ok. Pablo descubre, fíjate bien, aquí viene la serendipia para ti, el hallazgo, lo que te vas a llevar hoy como mensaje y como respuesta de parte de Dios. Pablo descubre que a través del Espíritu de Dios, lo que produce el Espíritu Santo, que habla de Gálatas 5, 22 y 23, lo que es benignidad, paciencia, amor, mansedumbre, templanza, lo que habla la palabra, Pablo descubre, sabes, cuando tú vas a Cristo, encuentras tu identidad y te vuelves bueno. No, creo que no escucharon. Y te vuelves bueno. Cuando tú vas a Cristo, descubres que aunque tú hayas nacido en aquel, no sé, vecindad, donde esa vecindad donde vivían prostitutas, lo digo con respeto, y esa vecindad de donde había mala muerte, personas, Pablo descubre que aunque se haya formado en una identidad prestada, Pablo descubre, ¿sabes qué? Eso era tu vida antes. Descubre, ¿sabes qué? Ya fuiste lavado. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te va a lavar. Y vas a descubrir el ser bueno, bondadoso, paciente, con fe, lleno de amor que tú eres. Por eso, literalmente, estábamos hablando del apóstol Juan, que el discípulo del amor, aquel egocentrista, aquel que deseaba todo, el que quería ser visto por los demás, el que discutía. Y por supuesto que aquí saco otro resumen de esto o una síntesis. Al Señor le convenía a Juan porque son de aquellas personas que son bragadas y el Señor ocupa gente bragada para el reino, nada más que necesita invertirle la polaridad. O sea que si tú eres un Chucky, si tú eres un acelerado, si tú eres una persona que siempre está de picuda, el Señor nada más lo que quiere hacer es invertir la polaridad. Y en vez de que estés peleando, vas a salir corriendo a predicar el evangelio. ¿Estás acá? O sea que cuando el Señor mueve las vías del tren en tu vida, literalmente, aquella agresividad se va a convertir en algo tremendo para ser usado en buenas obras. Fíjate qué tremendo. Pero aquí el punto importante es que muchas de las veces los mentores, los pastores, detenemos esas buenas obras y no permitimos que eso suceda. Y eso retiene. Cuando venía saliendo Pedro de aquella revelación que tuvo de aquellos cuadrúpedos que bajaban como en un pañuelo y le decía al Señor, cómelo. Pero no, ¿cómo me voy a contaminar? En el capítulo 10, cuando estaba hablando de Cornelio, no sé si te acuerdas. ¿Cómo voy a comer eso? Me va a contaminar. Y el Señor le vuelve a decir, cómelo. Y por tercera vez, cómelo. Y ¡fum! Desaparece esa visión que estaba teniendo en un techo de una casa, dice la palabra. El Señor le muestra a Pedro que no podía hacer acepción de personas, que no podía restringir lo que Dios tenía que hacer con las personas. Me está siguiendo con eso, ¿verdad? Entonces Pedro termina entendiendo quién soy yo para detener la obra de Dios. Termina diciendo en el capítulo 11, ¿quién soy yo? Y sabes, el templismo ha hecho tanto daño en esto porque nos hemos vuelto
En vez de ser jesucéntricos, nos hemos vuelto pastorcéntricos. Eso no me conviene a mí, porque yo quisiera tenerlos en control a todos ustedes y decir, ¿a dónde vas? ¿Te vas a ir al infierno? ¿Cómo estás con tus diezmos? ¿Ya viste que estás enfermo porque no has ofrendado? Yo quisiera decir eso, pero no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. ¿Y tú por qué? Tú no estás listo, tú no estás capacitado. Y cada vez que leo la Biblia y yo veo que Dios está obrando en las personas, yo cuando voy al capítulo, ¿me ayudas por favor, Poncho, en Hechos 6, del 1 adelante? Cuando la iglesia descubre quién es, porque ahora ya estamos dando un giro, cuando yo descubro quién soy, ya no tengo limitantes y entiendo que estoy hecho a imagen y semejanza de Dios y que cosas aún mayores puedo hacer en su nombre. Entiendo que en vez de ir triste, tengo que ir animado para ayudar a otra persona, para ayudarla a salir de su problema. Y la otra persona entiende que cuando yo esté triste, Él no vendrá triste conmigo, porque si no, ¿quién nos va a contentar? Decía el apóstol Pablo. ¿Estás acá? O sea, entendemos, se nos están ordenando las ideas. En Hechos capítulo 6, por favor, del 1 en adelante. Entonces, la iglesia, ya me brinqué a la iglesia pierde el orden por completo y pierde la identidad. Así como yo te venía hablando, literalmente te venía hablando de estos tres personajes, de aquella mujer de 15 años, de Moisés, y te estaba hablando del apóstol Juan, el apóstol Gamol. Pierden la identidad. Cuando Jesús viene a la tierra, Él pone orden. Cuando ve que en la iglesia, no me muevas ese pasaje y déjamelo, y cuando ve que la gente estaba haciendo mercader, que habla la palabra en el Evangelio de Juan, y que llega y empieza a volcar las mesas y estaban vendiendo y el Señor, hombre, ¿qué están haciendo aquí? Están haciendo mercader de la casa de mi padre. Y se molesta. Obviamente se pone, pero a todo lo que da, enojado, molesto. Y es solamente por una razón, increíble razón. Porque estábamos dándole más importancia a nuestra manera de pensar que darle oportunidad a Dios. ¿Me está siguiendo acá? Entonces después el Señor comienza otra vez a contender con los fariseos, cuando los fariseos literalmente estaban reclamándole a Jesús que por qué sus discípulos no se lavaban las manos y empiezan a reclamarle. Entonces Dios los reprende otra vez. Es más vale estar limpio por dentro que sucio por fuera. ¿Estás acá conmigo, sí o no? O sea, comienza a ordenar la iglesia. Y Jesús comienza a hacer cambios, recupera la identidad, la iglesia sale a las calles, la iglesia se acerca al quebrantado, la iglesia se acerca al sediento, la iglesia se comienza a acercar al enfermo. Y la iglesia era Jesús. Jesús salía. Cuando tú vas a la Biblia no vas a encontrar a Jesús metido en las sinagogas y que no se mueva. Jesús no tenía un lugar donde reposar. Dice, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza. Y me estás siguiendo. Entonces, les rompe y pone en riesgo a la iglesia, a los sacerdotes de aquel tiempo. Ponen la dificultad todo esto. La iglesia se acerca completamente a las personas, al pecador, al leproso, a la prostituta, va por la oveja perdida, abraza al hijo pródigo, ayuda y levanta al caído, da de comer en el día de la proposición, cuando no se podían tomar cosas dentro del altar. Y cuando a mí me preguntan que si este es el altar, nosotros ya no tenemos altar. Lo he explicado que en el antiguo pacto el altar era para hacer sacrificios, está escrito. Hoy ya no sacrificamos nada. Jesús murió por ti y se sacrificó por ti. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Él es nuestro Dios y nuestro Señor, autor de todo. Pero después que Jesús muere, la iglesia se vuelve a perder y vuelve a perder la identidad. Fíjate bien, por 300 años, yo quiero que escuches esto, iglesia. ¿Quiénes somos? Por 300 años,
la iglesia fue perseguida y no habían templos de cristianos. Necesitas leer el libro de Hechos para que entendamos por completo esto. La gente predicaba en escuelas, la gente predicaba a las calles, la gente predicaba y se reunía hasta debajo de un árbol, literal, porque no había oportunidad de hacerlo. Se había quebrado el templismo, porque ahora el templo eras tú. ¿Me estás siguiendo? Ese eres el templo del Espíritu Santo. Pero después de 300 años, viene un cambio, literalmente, y, y pasa un problema muy grave en el que Roma se vuelve otra vez a meter en esta situación. Y fueron literalmente en el año 313 después de Cristo que el emperador Constantino promulgó edicto de Milán, concediendo la libertad de los cristianos y poniendo en fin a los siglos del medio de la salvaje persecución que había. O sea, Constantino literalmente da fin a esa persecución. El problema es que los sacerdotes de Roma hacían paganismo y se dedicaban a hacer cosas paganas y se fusionó otra vez ese problema, generó un conflicto. Y eso provocó que otra vez se perdiera la identidad. ¿Me está siguiendo? Se perdió por completo. Entonces, mira, hay una historia que yo quiero compartirte. Si me ayudas, Angie, ¿me puedes ayudar con el teclado o me ayudan con música de fondo, cualquiera de las dos? Hay una historia que la puedes ver a través de internet, que es de Carlos Enrique Raposo. No sé si tú te suene. Alguien aquí, los que saben de fútbol, un brasileño, un brasileño que estuvo en un promedio como de 10 clubes, promedio. Ese brasileño eh, estuvo contratado en diferentes clubes deportivos de la liga profesional. Era un jugador, o más bien una persona que amaba el fútbol, pero no quería nada con el fútbol. Y nunca jugó un partido de fútbol y ganó millones estando en las ligas del fútbol. Carlos, conocido como Kaiser, Carlos fue un brasileño que venía de una familia demasiado pobre y este cuate no quería vivir más en la pobreza y agarró, dijo, el fútbol y se puso a entrenar, aprendió los entrenamientos, pero era pésimo para el fútbol. Cuando le pegaba la pelota para allá, la pelota se iba para allá. Tenía dos pies izquierdos. Entonces, Carlos Kaiser siempre estaba en los entrenamientos y buscaba conectarse con los líderes de las ligas, con los entrenadores, y tenía un carisma impresionante que se mezclaba y se escabullía. Y siempre, cuando se trataba la prueba de los entrenamientos de condición física, siempre pasaba, siempre. Y cuando lo contrataban para que se fuera literalmente a cualquier club, te digo que estuvo en más de 10 clubes, él siempre estaba en la banca. Y cuando lo querían pasar a que entrara al partido de fútbol, cuando empezaba a jugar, siempre se le atravesaba a alguno y provocaba como una lesión y se tiraba al piso y ya no jugaba fútbol, porque era pésimo para jugar fútbol, pésimo. Entonces, Carlos Kaiser, cuando ya veía que en el equipo que lo habían contratado ya lo estaban encontrando y ya estaban dándose cuenta que era un farsante, renunciaba y mandaba solicitud a otro club deportivo. Y como en aquel tiempo de lo que te estoy hablando, como en el 1986, no habían redes sociales, él se movía y tomaba fotografías y hacía todo farsante y se iba a otro club. Y cuando se volvía a entrar al otro club, se volvía a meter y no quería que lo descubrieran. Y cuando entraba a jugar fútbol y lo metían, se volvía a lesionar. Y así, literalmente, le daban, ¿cómo se le llama cuando te dan días de descanso porque está lesionado? Incapacidad. Ahí era discapacidad.
Una incapacidad. Pero bien que saben, aquí está el sindicato en la iglesia, en serio. Una incapacidad. Ok. Y ya estaba recibiendo dinero, así se la pasó toda su vida. Cuando por fin, por primera vez lo contrata la selección de Brasil, y el que dirigía la selección de Brasil era un narcotraficante en aquel tiempo, él empezó a jugar y lo contrataron por bueno. Entonces, cuando ya lo iban a meter, ya lo traían de bajada porque no jugaba y estaba cobrando como las grandes ligas. Entonces, cuando ya una vez lo iban a meter, él ya no sabía qué hacer porque era un partido comprometedor y le estaban gritando desde las gradas. Y estando él viendo todo el problema, cuando ve las gradas que estaban gritando, corre y se sube a la malla ciclónica y brinca y se empieza a pelear con la gente de ahí. Y cuando llega aquel gángster, el director técnico, bien enojado, él sabía que lo iba a matar. Y cuando ya lo iba a amenazar de muerte, este otro mentiroso le dice, ¿por qué no te metiste a jugar? Te expulsaron por andarte peleando por las gradas. Dice, es que yo no puedo permitir que la gente hable mal de ti. Te defendí. Así es que aquel gángster se sintió esponjado. Oh, wow, di mi vida por ti. O sea, fíjate todo lo farsante como tal. Entonces aquí viene el punto que quiero hablarte con respecto a esto. La iglesia ha venido perdiendo identidad. Y al ir perdiendo identidad, cada vez hemos querido estar más en la iglesia, pero ocultamos las personas que somos nosotros, porque tenemos miedo de que la gente piense mal de nosotros. Pero queremos pertenecer a la mejor selección. Queremos pertenecer al mejor equipo de fútbol, que es el que es con el Señor. Y como no queremos que la gente sepa, nosotros nos estamos escondiendo en un terreno que tarde que temprano, al igual que Carlos, terminaremos en la banca. Estudié un poquito la vida de este Carlos, terminó ciego, se le murieron 2 esposas y ahorita vive en una depresión muy fuerte este cuate. Entonces, la misma iglesia, cuando perdió identidad y que no la iglesia dejó de confesar, que la iglesia dejó de perdonar, que la iglesia dejó de ayudarse unos a otros, de cooperar para la obra, para ayudar, para que la gente sea sana, la iglesia pierde sentido y por esas muchas razones mucha gente comenzó a no volver más a la iglesia. ¿Me está siguiendo? Siembra hoy. La gente empezó a mutilar a la demás gente. Si tú siembras 1,000, mañana vas a recibir 2,000. Mentira. No funciona así. Las siembras hay un tiempo de espera. La siembra es tan real de lo que Dios hace, pero no funciona de hoy para mañana. Aunque Dios puede hacer milagros en este instante. ¿Me está siguiendo? ¿Sí o no? Entonces la gente fue perdiendo dirección. Así estás de verdad, porque no estás diezmando. Eso te está pasando. Palabras que el templismo provocó. Yo pude conocer personas dentro de algunas décadas atrás de cómo las personas no podían hacer nada si el pastor no autorizaba. Terrible. Cuando Jesús dijo, ¿acaso alguno se quiere ir? Jesús, el que da libertad. Y Pedro sale al quite. Pedro dice, no, Señor, ¿a dónde voy si tú eres el que tienes palabra de vida? Entonces, todos los que estamos acá el día de hoy, es porque hemos encontrado una identidad con Jesús. Y esa identidad hoy nos da libertad. Y Dios, a través del vaso que tú eres, Dios va a sanar, va a restaurar en los postreros días cualquier lesión en el alma que tú traigas, cualquier herida, cualquier escasez, pero tenemos que ir paso a paso. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Somos, me preguntaba
ya estoy terminando, me preguntaba en un mensaje que terminaba de dar en una región. Llegó una persona quien medianamente conoce la Biblia, conoce la palabra, y siempre me estuvo observando, nunca me bajó la mirada. Y cuando terminó de dar el mensaje, esa persona me dijo, bueno, yo tengo dos preguntas. Le digo, adelante. Dice, ¿quiénes son ustedes y de qué denominación son ustedes? Obviamente estábamos en un sermón y habían personas que apenas les estaba predicando el evangelio. Y en teoría, esa persona que pasó a hablar presumía ser una persona muy espiritual y muy anciana, cosa que se le acabó lo anciano y lo espiritual cuando tú haces preguntas de ese tipo en frente de pequeñas personas que no conocen aún de la palabra de Dios. Esas preguntas se hacen por aparte, igual cuando Jesús reprende a los discípulos que no pudieron expulsar aquel demonio, no lo hizo frente a la gente, los hizo a un lado, literalmente por su falta de fe, le dijo al Señor, por eso no pudieron expulsar el demonio. Pero lo hizo aparte, dice así Reina Valera, pero lo llamó aparte. Entonces ahí descubro que no era una persona que tenía una identidad. Y después, cuando termino la prédica, esa persona dice, es que no se predica así. Se debe de predicar el evangelio de Jesús, el cual estamos de acuerdo, tenemos que predicar el evangelio de Jesús. Dice, y además tenemos que platicar la historia de cómo llegó, cuando se vino, y empezó a hablar. Se echó otros 30 minutos ahí de predicar. Dije, dos sermones, eso sí ya es un crimen organizado. Entonces, cuando termina de hablar, le dije, te voy a decir quiénes somos. Sí, dime, ¿son bautistas, son pentecostales o qué son? Le digo, no, somos hijos de Dios y creemos en Jesús. Y por tantas veces que he leído la Biblia, jamás en mi vida he encontrado que diga pentecostales, que diga bautistas, que diga, hay adjetivos calificativos. En el tiempo de Hechos fue el tiempo del Pentecostés y eso no te hace Pentecostés. Solamente son eventos. Entonces, cuando tú descubres tu identidad, sabes que te vuelves Jesúcéntrico. Yo no escuché aménes, pero cuando tú te vuelves Jesúcéntrico, estás pronto a cambiar tu vida por completo. Cuando la iglesia se vuelve jesucéntrica, es una iglesia que va a dar la segunda milla sin que el pastor lo mande, porque esa persona va a decir, yo quiero hacer algo, pastor, dígame qué hago. A subyugar a la gente y decirle, si no vienes te vas a ir al infierno. La iglesia no funciona así. Lo que nosotros aprendimos de nuestros pastores, que lo alardeo, lo que Dios hizo a través de ellos, es que vinieron y establecieron una iglesia sin mancha y sin macula. Lo único que se dedicaron fue a leer la Biblia y explicarnos lo que la Biblia decía y nos sacaron del templismo. Lo único malo fue que no nos presentaron al Espíritu Santo. Pero por la gracia de Dios lo conocimos en el camino. Entonces, las reglas humanas, las reglas doctrinales, las ideologías de hombre, como lavamientos de vasos y formas y sistemas y métodos, no pudieron entrar en la caja de esta familia de la fe. No puede, no puede. Porque cuando un corazón nace limpio y no fue formado en el callejón sin salidas, entonces no se va a poder amoldar a metodologías humanas. Y eso es una bendición. Entonces lo que Dios hoy te está diciendo, sabes, iglesia, familia, hoy Dios va a liberar tu corazón. Hoy Dios va a comenzar a ordenar nuestra vida. Necesitamos meternos tan profundo a ese río Jordán, y no una vez, 7 veces.
para que la lepra que ha contaminado nuestra mente se vaya. ¿Sabes? La lepra es algo que ya no te hace sentir, algo que ya no te hace amar, algo que ya no te hace sentir dolor. ¿Me estás siguiendo? Hoy Dios va a limpiarla. Yo quiero invitar a Angie que me ayude ahorita con respecto al teclado, por favor, a ministrar. Y también quiero invitar a los chicos de la alabanza, no me apaguen la luz y si me pueden ayudar en este momento también. Hoy, cada fin de mes, hacemos la cena del Señor. Tomamos la cena del Señor. Vamos al del niño ya. Y sabes, yo te quiero decir, ¿quiénes somos? Somos personas que les interesan las personas. Eso somos. Una familia de la fe que le interesan las personas. Solo por una razón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a la gente. Y la iglesia se compone de gente. La iglesia se compone de personas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Señor. Pues es que podremos tener o planear formas, estrategias, pero las formas y las estrategias jamás van a sustituir a Jesús. Siempre tendremos que aprender el carácter de Dios. Eso es lo que hará verdaderamente y auténticamente la iglesia. Yo quiero orar, quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Señor, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor.